¿Cómo usted define la democracia que se vive actualmente en Bolivia y si considera que existe democracia en nuestro país? Por supuesto que existe democracia, pero antes yo creo que hay que hacer un recuento histórico. ¿Qué es el 10 de octubre del 82? La reconquista de la democracia por el pueblo boliviano. ¿Por qué festejamos los 35 años de democracia? Porque hay un hito histórico el 10 de octubre del 82, que es una respuesta a los regímenes dictatoriales. Banzer da un golpe de Estado, en primer lugar, para aniquilar la Asamblea del Pueblo. Es un golpe totalmente regresivo, apoyado por fuerzas extranjeras, donde el aparato represivo del Estado se encarga de eliminar los sindicatos, exilados políticos y sindicales, una dictadura, una de las más nefastas en el país porque se liga al Plan Cóndor. La resistencia del pueblo boliviano es la que posibilita la democracia. ¿Cómo se dio esta resistencia? Eso es importante mencionarlo. En la clandestinidad se articula el Frente de Unidad Sindical, el FUS, que son los sindicatos que en la parte clandestina empiezan a trabajar. Habían sido exilados los principales líderes políticos de izquierda. Y en Santiago se constituye el Frente Revolucionario Antiimperialista, el FRA, justamente para abrir la brecha democrática. Era la consigna, la brecha democrática. Entonces, en el periodo hasta el 82 hay dos fases que hay que distinguir. Lo que ha sido el 71 hasta la amnistía, que viene el 77, y del 77 al 82, que es el proceso más largo y convulsivo que ha vivido la historia de nuestro país. Hasta el 77 Banzer, ya presionado por las movilizaciones sociales y sobre todo la huelga de las mujeres mineras, da la amnistía, pero era una democracia controlada, porque Carter es el que en todo el continente donde había habido dictaduras militares, instituyen la democracia controlada. Sin embargo, es el pueblo boliviano, a través de estas articulaciones desde la clandestinidad, etcétera, que viene a articular varios frentes. El primero, reitero, el FUS, el Frente de Unidad Sindical. El segundo es el Frente Popular Democrático, que articula casi a todas las fuerzas de izquierda. Y finalmente tenemos la UDP. Entonces, con la UDP se materializa el sentimiento colectivo de la democracia en este país. ¿Qué dicen los analistas al respecto? Por ejemplo, René Zabaleta Mercado dice fue la acumulación de la clase, porque por vez primera el pueblo boliviano apuesta por las elecciones. Entonces, a partir del 77 hay un continuismo militar que va frenando en todas las elecciones el triunfo electoral de la UDP. El 78 va a ser un año de mucha convulsión, ¿no? Porque se va desconociendo prácticamente los votos que había logrado la UDP, además con una corte electoral que se regía con una ley electoral de 1965, no había un padrón electoral suficientemente saneado, o sea, el fraude electoral de los continuismos militares fue realmente desastroso. Lo más importante, aquí hay transiciones constitucionales. El 79, cuando no se le quiere reconocer, por ejemplo, el triunfo mayoritario a la UDP, donde la UDP y las fuerzas de izquierda, los movimientos sociales, la COB, la Federación de Mineros, se pronunciaron porque ese Congreso eligiera a la mayoría. Sin embargo, hubo un debate y decía no, que el Congreso podía elegir a cualquier fuerza. Y ahí el candidato favorable de las Fuerzas Armadas era Víctor Paz Estenssoro. ¿Qué pasa? Entonces, ante esa contradicción, el debate, la presión social, se le da un itinerato de un año a Walter Guevara, pero que dura apenas 3 meses. ¿Por qué? Y esto es importante mencionarlo. Porque cuando empieza a deliberar después de 10 años el Congreso, lo primero que se hace a través del diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz es el juicio de responsabilidades a Banzer. ¿Y qué ocurre? Representantes de embajadas del Brasil, de la Argentina y del Uruguay van al comando en jefe de las Fuerzas Armadas y le dicen no podemos permitir este antecedente que nos enjuicie. Y lógicamente Guevara es aislado totalmente, hay un triunvirato, se pone a Lidia Gayler Tejada, viene el golpe de García Meza, el asesinato de Marcelo y tenemos una dictadura de la más nefasta también con García Meza. Pero felizmente García Meza es aislado por la fuerza del movimiento sindical y sale la consigna del Congreso del 80. A mí lo que más me llama la atención es por qué Jaime Paz Zamora, siendo parte del binomio, convoca el hambre no espera y dice Congreso del 80.
¿Qué me llama la atención? Me llama la atención que en el Congreso, cuando tienen que votar por presidente y vicepresidente, Jaime Paz Zamora logra más votos que don Hernán Siles Suazo. ¿Y eso qué significaba? Porque el MNR y los otros partidos de derecha que siempre estuvieron ligados a la dictadura y cogobernaron con ellas, les interesaba el Congreso del 80, porque así acorralaban a la UDP y razón por la cual se acorta un año su mandato. Sin embargo, el 10 de octubre del 82 debemos recordar que es la conquista de la democracia y hay actores. ¿Quiénes son esos actores? Es el pueblo boliviano, las organizaciones sindicales, bajo la representación de la UDP. Y con esto concluyo. A mí me llama la atención que hoy día justamente aquellos líderes de la oposición que se llaman a sí mismos demócratas quieren reivindicar la democracia. Ellos no dieron el pecho, jamás lucharon por la conquista del proceso democrático ni instalar la democracia. Sin embargo, ahora se ponen, los lobos se ponen la piel de cordero y dicen defendamos la democracia que se conquistó el 10 de octubre del 82. ¿Dónde estaban ellos para esa conquista de la democracia? Nunca estuvieron. Diputada, desde su punto de vista, ¿cuánto cambia, cuánto se solidifica la democracia desde que el presidente Evo Morales asume la presidencia y además, cómo debemos fortalecer nuestra democracia de ahora en adelante? Mira, es muy importante, ¿no? Ya hemos hablado de los antecedentes históricos de la democracia y hay que seguir haciendo las fases, ¿no? Los 20 años de neoliberalismo, la democracia pactada, se turnan los partidos neoliberales, ¿para qué? Para entregar nuestras reservas, para dilapidar nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. Lógicamente los movimientos contestatarios logran derrotar a ese modelo. Viene la Asamblea Constituyente y yo quiero hacer un paréntesis. La Asamblea Constituyente finalmente se definen muchos artículos de la Constitución, más de un centenar de artículos en el poder derivado, es decir, en el Congreso. Y ahí se cambia, por ejemplo, un artículo que ahora está en discusión, que es el tema de la reelección. El tema de la reelección en la Constitución originaria, en la Asamblea Plenipotenciaria y la propuesta originaria del MAS era una elección indefinida. Es en Cochabamba, en el proceso de negociación, que el Congreso cambia eso. ¿Cómo se ha cambiado? Primero, es importante mencionar que la democracia, que antes era reductible a la democracia representativa, es decir, los sistemas políticos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, no estaban reconocidos y no estaban constitucionalizados. Eso se logra con este gobierno, una inclusión social con una mirada descolonizadora y sobre todo el artículo 11 de la Constitución, que además de la democracia representativa, te plantea la democracia directa, participativa y otras formas de inclusión social. Tal es que, por ejemplo, la inclusión, hay ahora muchas polleras en la Asamblea Legislativa, muchas mujeres, más del 50%, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y la democracia ha avanzado 1000 años luz, ha consolidado un sistema político de partidos que se está cada vez mejorando. Y creo que los avances han sido muy significativos gracias justamente a las luchas del pueblo boliviano, que ha podido introducir una visión del país, que ha incluido en la Constitución esos sistemas políticos que no habían sido reconocidos en anteriores constituciones. Y eso es un elemento muy importante y cada día avanzamos. Ahora, referente a la democracia, hemos introducido en nuestra Constitución que los tratados y convenios internacionales, por ejemplo, tienen preferencias o se deben aplicar de forma preferente si acaso beneficia más al ámbito de los derechos humanos y sobre todo a los derechos fundamentales y a los derechos políticos, que es el debate de ahora. No vamos a eludir ese debate ahora en esta pequeña entrevista. Entonces yo considero que evidentemente se ha tenido logros significativos, porque es democratizar la redistribución de la riqueza. Todos los excedentes generados en nuestra política hidrocarburífera se redistribuye actualmente en el pueblo boliviano. ¿Qué es lo que dividía a la izquierda y a la derecha en términos económicos y en términos, por así decir, bien sencillito de consignas? ¿Cómo redistribuyes la riqueza? O se apropia un grupo de oligarcas, una burguesía o las transnacionales, o se apropia y es redistribuido al pueblo. Y ese es un avance significativo porque se democratiza la economía. A nivel de la participación política,
es ampliamente la participación de los pueblos indígenas que estaban marginados totalmente de la política boliviana, y la inclusión social y la justicia social. Por eso yo creo que en estos 35 años de democracia, en los últimos 10 años, se ha mejorado el sistema político, se ha mejorado las condiciones de vida del pueblo en función del bien común.